Hola, en este vídeo que habla sobre la sábana santa nos vamos a centrar sobre todo en el final del proceso de tortura del reo que aparece envuelto dentro de esta sábana santa y en concreto nos vamos a ceñir a la parte de la crucifixión, cómo se descolgó y se trasladó este cadáver hasta el lugar del entierro y finalmente cómo se pudo producir ese entierro. Bien, de acuerdo con los análisis hechos por médicos forenses, la crucifixión fue realizada empleando unos clavos que se utilizaban normalmente en la construcción. Por lo tanto, eran unos clavos vastos, unos clavos grandes que se utilizaban para clavar troncos para hacer los armazones con los que se generaban las construcciones. A estos clavos se les llamaban clavitrales. Aproximadamente podían estar entre los 13 y 18 centímetros de largo y solían tener un centímetro, más o menos. La cabeza de estos clavos en aquellos sitios en los que se han encontrado evidencias de estas construcciones era de forma cuadrada, no era redondeada y claro, con este tipo de cabeza, aunque fuera más grande, el reo forzando podría haberse desclavado de esa cruz. Para evitar esto, normalmente esta cabeza lo que hacía era sostener una pequeña tablilla, un trocito de madera, tal como se han encontrado en algunas excavaciones arqueológicas, que hacía que el cuerpo no pudiera salir de este clavo. Esta tablilla presionaba para que el clavo mantuviera fijo al reo o sea, encima de la madera en la que era clavada. Bien, si vamos a analizar ahora distintas partes del cuerpo de Jesús que fueron torturadas en esta crucifixión. Empezaremos por las manos. Según la tradición iconográfica clásica, al hablar de manos, el concepto de manos que tenemos en Occidente corresponde a lo que sería de la muñeca hacia los dedos. Entonces, obviamente hay que decir que de acuerdo con los estudios que se han realizado de física y que se han realizado forenses, el haber clavado los clavos en las palmas de las manos había conducido a que el reo, por el peso del propio reo, se hubiera desgarrado la mano y habría quedado suelto de ese enclavamiento en el que estaba. Para evitar esto, ¿dónde se deberían haber colocado los clavos? Pues se deberían haber colocado en la zona de la muñeca, entre los huesecillos que tenemos allí, porque esto sí que impediría el desgarro. De hecho, en la sábana santa, si miráis con más detalle esta zona, veréis que el agujero no aparece sobre la palma, sino que aparece en la muñeca por la mitad más o menos. Os he dejado aquí arriba una imagen de dónde podría haber quedado ese hueco, ese agujero de clavado de la muñeca. La zona en la que se clavó este clavo está denominada espacio de Stott y es una zona en la que cuando se clava el clavo los huesecillos son tan pequeños que en lugar de romperse lo que hacen es separarse entre sí para dejar el espacio por el cual atraviesa este clavo. Bien, no solo es eso, sino que esa zona está fuertemente cogida con tendones, con lo cual hace que no se pueda romper y por lo tanto es capaz de soportar el peso del ajusticiado en la cruz. Esta zona además es atravesada por un nervio, el nervio mediano, que no solo tiene un carácter sensitivo, por lo cual envía señales al cerebro de lo que está tocando, sino que también tiene un carácter motor, es decir, es el nervio que hace que el pulgar se pueda mover de acuerdo con lo que quiera el cerebro. Bien, pues al atravesar este nervio se produce un reflejo, un actor reflejo del pulgar que hace que se combe hacia el interior. Razón por la cual, si miráis en la sábana santa, veréis las manos con los 4 dedos, pero no podréis localizar en ningún momento un pulgar. Esto es absolutamente coherente con la forma con la que se ajusticiaba a estos reos en la cruz. Quiero decir que una persona que hubiera eh, intentado hacer un fraude pintando esta imagen, obviamente al llegar a las manos habría pintado unas manos, porque no tendría conocimientos anatómicos suficientes, sobre todo en la Edad Media, para saber que por ahí pasaba un nervio que era el que se encargaba de realizar no solo la función sensitiva, sino motora del pulgar, y que cuando es atravesado, pues obviamente ese pulgar queda retraído hacia el interior, tal y como aparece en la sábana santa.
La herida lateral se nota, es muy visible, podéis verlo incluso a simple vista sin necesidad de hacer el negativo de la sábana. Lo tenéis aquí, ahí arriba en el lateral, donde es redondeada en azul. Incluso hay una zona que ha sido quemada por este incendio que hubo en el siglo XVI, y este chorreón de sangre se produce a partir de una herida cutánea muy clara que aparece dentro de la sábana santa y que tiene unas características de una punta de corte, es decir, es como si hubiese habido una incisión, lo cual coincide con lo que dicen los evangelios sobre el arma que atravesó el costado del crucificado. Este arma, esta punción, que estaba deliberadamente hecha con toda la intención, ha cortado la pared torácica y ha justificado, pues, de alguna forma la abundancia de la sangre de salida porque llegó al corazón. La hipótesis más verosímil es que hubo, pues, ahí un hemotórax, un derramamiento de sangre de un canal pleúrico derecho. En estas imágenes que veis, aquí justamente encima, podéis ver cómo hay una zona que es de tipo ovalado, que está en la parte de arriba. Justo por encima de esa zona, en la parte superior, está completamente limpia, es decir, que ahí se produjo un derramamiento de sangre por gravedad hacia abajo. Es decir, esto no fue producido estando invertido el reo, ni estando en horizontal, sino que fue producido estando en vertical el reo. Y por lo tanto el derramamiento fue hacia afuera y hacia abajo por gravedad. Bien, ahí tenéis la zona que os marcaba y donde está la incisión, que queda muy visible, zona que es de derrame de sangre y zona que es de punción. Esta herida lateral está relacionada con la lanzada que le dio el soldado romano, que tradicionalmente se le ha asignado el nombre de San Longinos o Longinos de Cesarea, y se utilizó para ello, pues, el arma típica que tenían los soldados romanos en aquella época, que era el pilum. Ahí tenéis un ejemplo de una punta de esta lanza. La lanza tenía, pues, un mango largo y acababa en una punta que se podía cambiar. Bien, esta punta que aparece en la Catedral de Nuremberg, que dicen que está asociada a Longinos, efectivamente es la punta de un pilum, pero podrá ser o no el de Longinos, obviamente, pero desde luego ciertamente es un arma con la que muy posiblemente fue agredido Jesús en la cruz cuando estaba, según los evangelios, ya muerto, para garantizar que efectivamente lo estaba. Tal como dice San Juan, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Una de las cosas que le llamó mucho la atención a San Juan cuando estaba junto a la Virgen al pie de la cruz es que la herida hizo no solo salir sangre, sino sangre y sobre todo agua, que es un detalle bastante chocante, porque uno lo que espera es que salga sangre, no sangre y agua. O sea, esto podría tener alguna justificación, podría estar desde el punto de vista médico justificado. Pues efectivamente sí. Esto, además, fijaros que estaba ya de alguna forma predicho. En Zacarías comenta que sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén, es decir, que esto se iba a producir en Jerusalén. Derramaré mi espíritu de gracia y de oración, mirarán hacia mí, hacia quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Bien, esto también de alguna forma coincide o ya Jesús lo anticipa, o se liga a esta profecía cuando dice que hijas de Jerusalén no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esto es de alguna forma lo que justifica o predice este hecho que iba a suceder. Esta herida lateral, si hacemos un corte transversal del cuerpo a la altura del corazón, podéis ver que el pilum del soldado romano atravesó el lado derecho, se metió entre las costillas y se inyectó hacia adentro y llegó a tocar incluso la pared torácica del corazón. Según el médico James Thompson, fijaros que el reo que estaba allí estaba absolutamente agotado, es decir, había habido hematomas por todos lados, se había aumentado, había fiebre, posiblemente de todas las heridas que había tenido y de estar 3 horas y más todo el Via Crucis y demás, se había producido una infección generalizada en el organismo, con lo cual el organismo estaba realmente inflamado, había una sepsis generalizada, estuvo 3 horas agonizando clavado en la cruz,
son experiencias no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional, absolutamente desgarradoras, tan desgarradoras que posiblemente, casi de forma literal, rompieron el corazón. Tened en cuenta, como veremos un poquito más adelante, que los reos solían morir aquí debido precisamente a una asfixia por la posición en la que estaban en la cruz. De hecho, a los dos ladrones que, según los evangelios, estaban junto con Jesús, les rompieron las piernas. Y si miráis en el vídeo donde se habla de la historia de las torturas, veréis que el único descubrimiento que se ha hecho de un crucificado tenía tanto la tibia como el peroné fracturados precisamente para que no pudiera elevarse sobre los pies y poder respirar. Era una forma con la cual, al no poder elevarse los reos quedaban tendidos, colgados de la cruz, colgados de los brazos, y entonces no se facilitaba la respiración y por asfixia morían. El morir por asfixia hace que vaya aumentando la cantidad de CO2 en la sangre, el corazón, al detectar que falta oxígeno, empieza a bombear a más velocidad y finalmente se produce un fallo cardíaco por insuficiencia pulmonar y por insuficiencia cardíaca para mantener la vida del reo. Bien, en este caso, ese sufrimiento tan agotador que llevaba desde primera hora de la mañana, no solo emocional por toda la noche que había llevado, sino también físicamente con la flagelación, el Vía Crucis, la crucifixión y demás, hizo que el corazón sufriera enormemente. En casos de extraordinarios sufrimientos y de situaciones extremas, el corazón y la zona de alrededor suele llenarse de lo que se denomina una especie de líquido pleural, que de alguna forma protege al corazón y que puede generar una irritación también de las membranas que rodean a los pulmones, de las pleuras, con lo cual se genera una especie, según dicen los médicos forenses, una pleuritis con exudación de líquido en el espacio interpleural, es decir, lo que es la zona pulmón y corazón. Obviamente, al pinchar en este espacio intercostilar, entre la vértebra quinta y sexta, pues se reventó ese edema que había alrededor. El edema es una especie como de saco de líquido típicamente plasmático que aparece alrededor de este corazón y que al apretar pues reventaría primero este edema, saldría este agua y después saldría la sangre, bueno, y la sangre mezclada antes de llegar pues de la zona del pulmón y demás que fueron atravesando. Con lo cual, pues obviamente lo que dice San Juan de haber visto sangre y agua tenía absolutamente toda la razón y confirma lo que suele suceder en otros casos con otros cadáveres que han estado en situación extrema. Bien, hemos visto las manos, hemos visto también la zona del corazón, lo que sería la herida lateral, y vamos a ir bajando, en este caso, hacia los pies. En los pies, el pie derecho se ha dejado una huella completa, mientras que el izquierdo se ve el talón y el hueco plantar. La huella desaparece detrás del derecho y por lo tanto pues se puede pensar que efectivamente este rigor mortis que tenía este cadáver pues de alguna forma representaba la forma en la que él también había sido crucificado y que de alguna forma recordaba o mantenía este punto, ¿no? Bien, los pies, de acuerdo con esto, da la sensación de que se clavaron sobre la cruz en forma cruzada. El pie izquierdo se colocó delante y su planta apoyaba sobre el dorso del pie derecho. Obviamente, al ser cortado, al ser atravesado por el mismo clavo, esto dio lugar a que la planta del pie izquierdo pues, estuviese más ensangrentada que la del derecho. El pie derecho se apoyaba directamente sobre el stipes, que os recuerdo que era el palo vertical de la cruz, que es el que estaba hundido en tierra o en alguna base que soportaba el peso de toda la cruz. Bien, si miráis un poco la iconografía de la que es tradicional cristiana, pues podéis ver que en este caso concreto la iconografía de la izquierda del todo es absolutamente incorrecta porque están los pies cruzados. Esto no es lo que pasó en la crucifixión. Los pies estaban unos encima del otro, no estaban los dos pies paralelos, cada uno de ellos sobre un soporte clavado, tal como aparece en la segunda imagen que tenéis ahí, sino que fue la forma en la que se crucificó fue la que aparece justo aquí encima. Sin embargo, si os fijáis en el detalle que aparece entre la imagen iconográfica y la reconstrucción que aparece arriba de lo que aparece en la sábana santa, veréis que los pies están al revés. Es decir, no fue el izquierdo sobre el derecho, sino que fue el derecho sobre el izquierdo. De esta manera sería la forma correcta de representar al Cristo. Y si miráis en el Cristo sindónico de Miñarro, pues veréis que efectivamente también está así clavado en la cruz.
Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, en la mano, si el clavo se mete entre los metacarpianos, el peso del reo se desgarra la carne y acaba descolgándose de la cruz. Por lo tanto, hay que meter el clavo en los carpianos o en lo que es la zona vamos a llamar, de la muñeca, que formaría parte de todavía de la mano, ¿sí? Bien, esto en la cruz no es necesario, es decir, a diferencia de la mano, que el pie descansa sobre el clavo, es decir, la mano, la mano estira del clavo y por lo tanto se tiene que poner en los carpianos para que no desgarre, pero en el pie los pies se apoyan sobre el clavo, por lo tanto no es necesario meter en los carpianos del pie, sino que hay que meterlo en los tarsianos sobre los cuales reposa el pie. De ahí que en la herida del pie estuviera hecha directamente sobre lo que podía ser el equivalente a la palma de la mano, pero en el pie. Y por eso aparecen en distintos sitios. Realmente los soldados romanos que hacían estas torturas sabían perfectamente y tenían experiencia de haber estado clavando a muchos reos y por eso sabían dónde tenía que ser colocada el clavo. Una vez el reo estaba clavado en la cruz, el crucificado intenta evitar la asfixia que se produce por el descolgamiento del cuerpo en los brazos. Entonces, esto estira el diafragma hacia arriba, con lo cual impide que se pueda respirar correctamente. Entonces, frente a esta asfixia, esta posición baja, de vez en cuando tiene que, apoyándose en los pies, imaginaros el dolor de apoyarse todo el peso del cuerpo en un clavo. Y no solo en un clavo, sino un clavo que te atraviesa los pies. O sea, el dolor puede ser absolutamente increíble. Cada vez que hagas esto, además se moverá la herida, con lo cual se producirá un sangrado. Y no solo es esto, sino que también te estirarás de los brazos, con lo cual también al subir el reo cambia la orientación de la herida que tienes respecto del clavo. Es decir, la posición de la mano cambia en función de que te levantes o te agaches cosido en la cruz. Entonces, frente a eso, cada vez que haces una expiración para no morir asfixiado, para poder mantenerte en esa cruz, se produce un desgarro y por lo tanto se produce una nueva infección, una nueva hemorragia y se van produciendo una tras otra estas salidas de sangre repetitivas. Bien, ahí tenéis un ejemplo de una postura en la que estás completamente caído y agotado y una postura en la que intentas levantarte para poder respirar. Si miramos en la Sábana Santa, veremos que aparece una rotación, unos coágulos en los brazos, y fijaros que cada vez que se produce ese derrame se produce un reguero de sangre. Entonces hay regueros que se producen estando en caída, regueros que se producen estando en otra posición, y contando estos regueros, pues aparentemente da la sensación de que hay en torno a unas 7 u 8 veces que se produce este movimiento. Bien, esto coincide también con el conteo tradicional que aparece en el Evangelio de las 7 últimas palabras de Jesús, donde posiblemente en estos momentos en los que se levantó para poder respirar y cobrar un poco el aliento, en estos momentos en los que él podía todavía hablar, antes de desplomarse de nuevo por el dolor y por la postura en la que estaba, pues emitiría posiblemente estas frases. Acordaos de tengo sed, todo está cumplido, todo Señor, en el Salmo 40, Elí, Elí, lama sabactani, pues estos momentos en los que él todavía podía hablar, pues corresponderían con estos momentos de levantamiento de este cuerpo y posiblemente con estas marcas que aparecen en la cruz. Estas dos posiciones, insisto, han dejado marcas en cada una de las zonas en las que él estaba moviéndose. Una vez realmente se produce la muerte del reo, de acuerdo con los evangelios no se le rompen los huesos porque ya se veía que estaba muerto, y un poco pues para confirmar que efectivamente estaba muerto y que el preso no respondía ni siquiera a estímulos de pinchazos, pues se le produce esta laceración lateral. Hay que ir, Simón de Cirene va a Pilatos, le solicita antes de que se haga de noche, porque al día siguiente era la Pascua, le solicita que por favor pueda descolgar el cuerpo ya muerto del preso, y por lo tanto una vez es descolgado hay que trasladarlo al sitio donde se va a enterrar.
¿Cómo se le traslada? Pues en la iconografía tradicional normalmente se ha utilizado una especie de sábana o de lienzo en el cual se lleva a este cuerpo a la zona de entierro. Este chorreo transversal posiblemente estuvo causado por un segundo. Si miramos en la sábana santa, vemos que hay una especie de manchas por la cintura. Posiblemente fue llevado en una posición más encorvada al ser trasladado dentro de este lienzo. Entonces, esa posición encorvada en el traslado, el movimiento del cadáver, pues, posiblemente se produjo otro nuevo sangrado que salió y generó pues, una acumulación de sangre en la zona lumbar. Esta sangre se ha concentrado también bajo el codo derecho y también se divide en dos regueros que ha atravesado pues, un poco, insisto, la región tanto lumbar como hacia el codo izquierdo, donde se ha concentrado también una mancha bastante amplia. Posiblemente este lienzo con el que fue enterrado fue el mismo lienzo con el que se le trasladó a este reo hasta la zona de entierro. Bien, el recorrido de esta sangre cadavérica muestra que los movimientos de lateralidad dados a los despojos durante la preparación del entierro también. Y en el entierro, fijaros que al día siguiente para los judíos comenzaba a ponerse el sol en el momento en el que acababa el día actual y comenzaba el día siguiente. Como no existía este número 0, el primer número con el que se contaba el día en el que se había muerto era el 1. Por lo tanto, la profecía de que al tercer día resucitará, o lo que decía Jesús, de que destruid este templo y yo en 3 días lo restauraré, coincide. Es decir, él murió en viernes, más o menos a la hora nona, a las 3 de la tarde, eso fue el día primero. Estuvo enterrado todo el sábado, que fue el día 2, y a la madrugada del domingo, que fue ya el día 3, efectivamente, fue cuando se produjo esta resurrección. Jesús pasó alrededor de unas 36 horas, en torno a un día y medio, en el sepulcro, y no llegó, de acuerdo con los datos que se ven de la sábana santa, no llegó a producirse la corrupción. Es decir, sí que hubo rigor mortis, pero lo que no hubo fue corrupción. Algunos autores también comentan que posiblemente no fuera un rigor mortis lo que hay en la sábana santa, sino que recientemente hay algunos autores que aventuran que posiblemente en el momento en el que el alma volvió a entrar en el cuerpo y se produjo la resurrección, se produce una especie de contracción del cuerpo para poder incorporarse, y en ese momento es cuando se produce este flash que quemó la sábana santa. ¿Por qué dicen esto? Entre otras cosas porque si el rigor mortis hubiera empezado ya en el momento del entierro, posiblemente los brazos no habrían podido ser puestos como se pusieron. Y obviamente si también el rigor mortis no había empezado todavía, porque se produce al cabo de unas horas después de la muerte, este cadáver no tenía por qué haber tenido los pies como los tuvo, ni tampoco tenía por qué haber doblado las rodillas como las tiene dobladas, o la cabeza levantada que da la sensación de que es la forma en la que murió en la cruz, tirado hacia adelante, pero si todavía no había recibido el rigor mortis, pues posiblemente al reposarlo sobre la sábana no tendría que haber tenido este tipo de incorporación. Por lo tanto, llama la atención que efectivamente la cabeza está levantada por una especie de rigor mortis de la muerte, en el momento en el que se produjo esta caída de la cabeza en la crucifixión, y sin embargo los brazos tienen flexibilidad suficiente como para ponerlos encima del cuerpo. Esta información, y junto con otras que aparecen en el resto de vídeos, las podéis encontrar mucho más ampliadas en estas páginas web, a pesar de que hay más páginas web que también son muy fidedignas y que podéis encontrar información en YouTube o en cualquier otro portal sobre el tema. Mi recomendación es que le echéis un vistazo a estas porque son bastante serias y son bastante fidedignas y tienen información contrastada y rigurosa sobre el tema. Si queréis ver las transparencias que he utilizado aquí en esta presentación junto con las que aparecen en el resto de vídeos, pues tal y como hemos visto en los otros vídeos, podéis conectaros aquí y podéis descargar estas transparencias completamente gratuitas en formato PDF. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.